La Biblia no es simplemente un registro histórico común. Abarca desde el principio hasta el fin del mundo. Esta amplitud temporal y temática la distingue de cualquier otro libro de la historia. La Biblia se presenta como un relato inspirado por Dios mismo, quien estuvo presente desde el principio de la creación y tiene conocimiento completo del futuro. Esto la convierte en una fuente única de verdad sobre el pasado, el presente y el futuro. Jesús compartió información sobre el futuro con sus discípulos, no para satisfacer su curiosidad, sino para prepararlos y para fortalecerlos. Del mismo modo, este conocimiento nos ofrece la oportunidad de estar preparados y estar en alerta ante los acontecimientos que están por venir. La palabra de Dios está viva. Dice la palabra que es viva y eficaz. La palabra de Dios cada día habla a nuestro corazón. La Biblia es un libro de historia, pero es diferente, como decíamos, de cualquier otro libro de historia que uno puede conseguir, por ejemplo, en una biblioteca pública. La historia de la Biblia comienza en el principio del mundo y, lo creas o no, va a terminar en el fin del mundo. Ningún otro libro de historia ha sido escrito jamás y que cubra una amplitud tan enorme de sucesos en el planeta Tierra, en parte porque no había nadie en el principio para observarlos y registrarlos, por ejemplo, acerca del comienzo de nuestro mundo. Dios estuvo ahí. Dios estuvo presente en la creación del mundo. Es el único que podía escribir lo que ocurrió. El fin del mundo, de hecho, todo el futuro, está oculto en gran parte de nosotros. Podemos especular, hacer conjeturas, pero no podemos decir cómo va a finalizar el mundo. Somos las únicas personas en todo el mundo que sabemos cómo va a finalizar todo. Y esto es único. La razón por la que el Señor dijo el futuro a sus discípulos no fue para satisfacer su curiosidad, como mencionábamos hace unos minutos atrás. Fue para prepararlos, porque vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos de persecución, vienen tiempos donde el enemigo quiere minar nuestra fe. Y Jesús preparaba de esta manera a sus discípulos. Tú y yo tenemos que estar agradecidos a Jesús porque Él ha sido tan bueno con nosotros. Fíjate si es bueno con nosotros que murió voluntariamente en la cruz para que tú y yo hoy tengamos acceso al Padre, para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. Fíjate qué sincero fue Jesús que nos comparte lo que tiene el futuro. Y en ese pasaje dio 4 señales de su venida, y de esas 4 señales, una ya está aquí y las otras 3 no. Esa es la razón por la que podemos responder a esta pregunta. ¿Estamos en los últimos tiempos? No, estamos al principio de los últimos tiempos. No estamos en el medio. No estamos al final. Así que no entremos en pánico todavía. ¿Cuáles son entonces esas 4 señales que Jesús nos dio? Hay algo que tenemos que tener claro. Ninguna de esas señales está en Israel. Solo una de ellas. La primera habla claramente del desastre en el mundo. Menciona, por ejemplo, guerras, hambres y terremotos. Estas cosas están ocurriendo, pero han estado sucediendo durante más de 2000 años. Ahora se están volviendo más intensas. Las guerras ahora usan tecnología para que la gente se mate entre sí. Hoy pueden enviarse aviones al aire que son guiados a su destino para dejar caer sus bombas y vuelven sin ningún ser humano a bordo, los famosos drones. Y esto es algo nuevo en la guerra, gracias
a la tecnología. Las guerras se volverán peores debido a esto. Hay guerras civiles además de guerras internacionales. No ha habido un periodo de 10 años en la historia humana sin una guerra en algún lugar. No estamos en época de paz, que no te engañen los medios de comunicación. No estamos en tiempos de paz, estamos en tiempos de guerra. ¿Qué estadística? No ha habido un periodo de 10 años en la historia humana sin una guerra. No llegamos a 10 años de paz. Cuando uno lee la historia, te das cuenta que la historia es una historia de conflictos. Hoy hay más conflictos dentro de una nación que entre naciones. España está dividida totalmente. España ya no es lo que era. Hubo 2 guerras mundiales en el último siglo que involucraron a todo el mundo occidental. Qué curioso que en esas guerras estaba Alemania, estaba Rusia, estaban los Estados Unidos, siempre están los mismos. Al final son los que más se benefician de las guerras. Pero desde la Segunda Guerra Mundial ha habido más de 36 conflictos internacionales. Si uno cuenta los disturbios y las guerras civiles, el número aún es más elevado. Hay un desfile incesante de guerras y van a continuar. ¿Qué decir de terremotos? Cada vez más frecuentes en todo el mundo. Pero eso es debido a los medios que cuentan al mundo inmediatamente lo que está ocurriendo. No han aumentado, pero han aumentado los daños y la devastación. ¿Por qué? Porque el mundo está más poblado y hay más personas viviendo en áreas vulnerables. Así que el número de víctimas de terremotos se dispara. Está ocurriendo terremotos incluso en lugares donde no han ocurrido antes. Por ejemplo, en el centro de la India. Inglaterra sufre unos 20 o 30 terremotos al año, pero la mayoría son tan leves que muchos ni se dan cuenta. Veía el otro día imágenes de una mujer en su hogar y los cuadros en la pared se movían. Habían pequeñas réplicas, pequeños terremotos leves, no lo suficientemente fuertes para echar abajo un edificio, pero sí que había movimientos sísmicos que hacían temblar esos cuadros de la pared. Los terremotos no han comenzado a ocurrir recientemente. Llevan años. ¿Qué decir del hambre? El hambre ha estado y está con nosotros mucho tiempo, pero se está volviendo cada vez peor. Un sector del mundo se apropia de la mayor parte de la comida y deja al resto hambriento. ¿Cuánta comida se desperdicia, se tira a la basura? Cuando en continentes y en países súper pobres, en extrema pobreza, no tienen un trozo de pan para llevarse a la boca. Y en otros países, en la mayoría desarrollados, tirando esa comida a la basura. No hay duda de que estamos en esta primera señal. Ya hay guerras, hay rumores de guerras, hay terremotos y hay hambre. Jesús nos dice, tengan cuidado, que no te engañen. Lo dice vez tras vez, todo el tiempo. Y cuando nos vamos acercando al fin, el peligro es el engaño. Tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás. Y a muchos van a engañar, y tristemente van a engañar a los que hoy están en las iglesias. Ese es el objetivo número 1 de Satanás. Jesús habla de falsos cristos, de falsos mesías, personas que se van a aprovechar de la turbulencia de los desastres naturales para presentarse como salvadores. Estamos sufriendo esto también. Hay casos muy conocidos de personas que se están presentando como salvadores, que han llevado a gente a lugares desérticos y han terminado en desastres, algunos de ellos en suicidios en masa. Hay bastantes cristos falsos dando vuelta, salvadores falsos, que aparecen y dicen ser el libertador prometido de todos nuestros problemas.
Cuanto más problemas haya, habrá más falsos liberadores. Por eso el consejo de Jesús para nosotros es: no te alarmes. No dejen que su corazón se preocupe cuando escuchen que surge una nueva guerra, que surge un nuevo desastre o una nueva hambre. Esto es duro, ¿eh? Son experiencias dolorosas, pero no son dolores de muerte, son dolores de parto. En consecuencia, cuando escuches o leas en los medios de comunicación acerca de desastres, son los dolores que significan que algo nuevo está por nacer. Y esto tiene que cambiar por completo nuestra actitud. Cuando la gente le diga, no sé a dónde va el mundo, usted puede decir, yo sí sé. Sabemos el spoiler final. ¿Para qué nos vamos a asombrar si ya sabemos cómo va a acabar todo? Jesús nos dice, no te alarmes, no estéis consternados, no te angusties. Los desastres en el mundo son los dolores de parto de un nuevo mundo que va a nacer. Nos compadecemos por los que están sufriendo desastres y es de esperar que lo expresemos con ayuda. Pero en nuestro corazón no estamos alarmados, sino esperanzados. Estamos mirando a un nuevo nacimiento de un nuevo mundo, así que no estamos desanimados ni deprimidos por todos los problemas del mundo. El consejo de Jesús a nosotros sería que no entremos en pánico, que no nos atribulemos, sino que nos regocijemos y digamos, estas son las señales de que algo nuevo está pasando. La segunda señal de la venida de Jesús no está en el mundo, sino en la Iglesia. Los desastres en el mundo son la segunda señal. Los desastres en el mundo son la primera señal y los acontecimientos en la Iglesia son la segunda señal. Así como nos dio 3 partes para la primera señal, guerras, terremotos y hambre, nos da también Jesús 3 partes para la segunda señal. Y todas van a ocurrir dentro de la Iglesia. ¿Sabes cuáles son? Persecución. Todos vamos a ser odiados por todas las naciones. Al igual que todas las naciones van a odiar, van a despreciar a Israel, la van a abandonar, la van a dejar sola. Cuando alguien te diga, pero es que la profecía bíblica no habla de Estados Unidos, no habla de España, no habla de países en Latinoamérica, no habla de Rusia, sí que habla. La palabra de Dios habla de todas las naciones y eso mete de lleno a Estados Unidos, a España, a Rusia, a China y a todas las naciones. Dice todas. Tu país es una nación, mi país es una nación. Así que la palabra de Dios está hablando de tu país, la palabra de Dios está hablando de Estados Unidos. Cuando habla de naciones, todas las naciones van a perseguir a Israel. Y si persiguen a Israel, persiguen a los judíos, a ti y a mí, por ser discípulos, seguidores de Jesús, nos van a perseguir. Persecución. Seremos odiados en todas las naciones. Y esto nunca ha ocurrido aún, pero ocurrirá en la segunda señal. Ahora hay hermanos en Nigeria, por ejemplo, en Corea del Norte, por ejemplo, en la India, por ejemplo, en Etiopía. Hay naciones que están persiguiendo a los cristianos. No todas, pero la palabra de Dios habla de que va a perseguir a la Iglesia, a toda la Iglesia. Habrá persecución de la Iglesia a nivel mundial. Toda nación estará en contra de la Iglesia, contra los verdaderos cristianos en todas partes. La segunda parte de esta señal será la reducción en el tamaño de la Iglesia. Dice que el amor de muchos se enfriará. Cuando la presión esté sobre la Iglesia, habrá muchos cristianos nominales que se irán. Y aún muchos cristianos verdaderos. Su amor se enfriará bajo las presiones de la persecución. Y esta es una señal muy triste. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, que el que no persevere hasta el fin no va a ser salvo.
Cuando venga el anticristo y meta presión a la iglesia, muchos van a abandonar a Jesús. Y esos no van a ser salvos. No. Que no te engañen. Que no te engañen las falsas doctrinas del salvo siempre salvo. Yo lo siento, pero eso es una doctrina diabólica. Y estáis perdidos si seguís esa doctrina. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando empiece la persecución, y tú que ahora levantas las manos en el culto, y tú que predicas, cuando sientas la presión sobre tu iglesia, sobre tu vida, a lo mejor vendes a Jesús por 30 monedas de plata. Y Jesús te dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conocí. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre prediqué en la iglesia. En tu nombre mi iglesia se llenó de miembros. Apártate de mí, no te conocí, hacedor de maldad. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice la palabra, dice Jesús, que el amor de muchos se enfriará. Van a ceder a las presiones de la persecución. Y luego viene la tercera parte de la señal, que es la gran sorpresa. Aunque haya persecución, aunque el amor de muchos se enfríe, el evangelio será predicado a todos los grupos étnicos. Yo esto lo veo cada día. En muchos países donde la ONG Remar, la Iglesia Cuerpo de Cristo y la denominación con sana doctrina en la que tú asistes a tu iglesia está predicando el evangelio. Lo estamos viendo. Se está llevando el evangelio a muchos lugares, pero hay otros muchos lugares donde el evangelio todavía no ha llegado. Hay tribus en medio de la selva, hay naciones escondidas donde no hay acceso y todavía no se les ha llevado el evangelio. Jesús dice que el evangelio será predicado a todos los grupos étnicos, a todo el mundo. Se va a predicar el evangelio en lugares donde la iglesia es odiada y donde los cristianos nominales de domingo no irán a predicar allí el evangelio. Otros sí irán en el nombre de Jesús a predicar el evangelio. Otros tendrán miedo y no lo harán. Sentirán la presión, la van a enfrentar. La iglesia crece en medio de la crisis. El mensaje de Cristo ha crecido por la presión, por la persecución a la iglesia. La iglesia está creciendo en países donde se encuentra bajo presión y en países, por ejemplo, como Inglaterra, donde en el pasado no había mucha presión, ahora está declinando. Es la iglesia que es perseguida la que crece en todo el mundo hoy. La iglesia bajo presión crece en cantidad y en calidad. Qué triste que las iglesias crezcan solo en cantidad. El evangelio será predicado, que es la tercera parte de la señal. Una iglesia más pequeña tendrá un efecto mayor sobre el mundo porque será una iglesia de calidad. Y es lo que Jesús dice. Y parece contradictorio, pero esto lo estamos viendo hoy en día. Iglesias predicando falsas doctrinas. Iglesias permitiendo el homosexualismo. Iglesias permitiendo el aborto. Si estás en una iglesia que cumple estas características, sal de ahí. Cuidado. ¿Sabes en qué país está creciendo más rápidamente la iglesia? En China. En China, la iglesia ha estado bajo una auténtica presión durante mucho tiempo. Gloria a Dios por los hermanos que predican el evangelio en estos lugares. Y Dios honra eso. Estos acontecimientos ocurrirán en la iglesia. ¿Cuál será el gran peligro? El peligro no son los falsos cristos. Los falsos mesías no pueden hacer mucho a la iglesia, pero los falsos profetas sí. El peligro de la decepción en todo esto serán los falsos profetas. Sabemos lo que enseñan los falsos profetas. Enseñan paz cuando no hay paz. Su mensaje es de consuelo en vez de desafío.
Y esto es lo que hoy en día se comparte en las iglesias. Mensajes suaves, delicados, mensajes que en vez de exhortar, lo que hacen es: no pasa nada. No te preocupes. Cuidado. Su mensaje será: está bien, no te preocupes. No va a ocurrir esto. Todo está bien, todo está perfecto. La iglesia está a salvo. Es una falsa profecía. Y eso es posible. Y es posible que sean responsables de los muchos que se irán de la iglesia en ese momento. Tenemos desastres en el mundo, el peligro de la decepción de falsos mesías, y luego dentro de la iglesia veremos la persecución. Tenemos falsos profetas dando predicaciones falsas acerca del futuro para consolar a las personas, para hacerlas sentir felices nuevamente. Y eso es algo que ha comenzado a ocurrir, pero no está ni de cerca de la señal que Jesús dio. Está el peligro de la falsa profecía. Pero tenemos a Jesús que nos da el consejo. No te des por vencido. No cedas a estos falsos profetas. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ese es el consejo de Jesús a todos los cristianos cuando aparezca la señal, cuando todas las partes de la iglesia sean odiadas por el mundo. Me viene a la mente esa parábola del trigo y la cizaña que crecen juntos, y cuanto más se acerca la madurez, mayor será el conflicto entre ambos. Y tiene sentido que hacia el final de los tiempos, los cristianos estarán en todas partes bajo una presión increíble. El odio vendrá porque los cristianos, los que seguimos a Cristo, incomodamos a la sociedad. No pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, somos diferentes. Y porque somos diferentes vendrá el odio. Jesús fue tan diferente de todos que atrajo odio hacia sí mismo. Y Jesús dijo: si soy odiado en el mundo, ustedes también. Si a mí me han perseguido, a vosotros también. Y no es bonito que alguien te odie. Y eso nos lleva a la tercera señal del final de los tiempos, que es la aflicción en Jerusalén. Jesús cita las predicciones de Daniel. Y hay una figura en las profecías de Daniel que es llamado el hombre o el horrible sacrilegio. Daniel lo menciona 3 veces. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? Se trata de un ser humano, un hombre que se establece en la ciudad misma de Dios y que se llama a sí mismo Dios, el anticristo, y no va a reconocer la voluntad de nadie aparte de la suya. Será un dictador cuya llegada va a afectar a todo el mundo, pero que estará basado en Jerusalén, en la ciudad de Dios, en el lugar santo. Tenemos la historia de Antíoco Epifanes. Invadió Jerusalén e hizo cosas terribles que llevaron a Judas, el Macabeo, a liderar una revolución en contra de él. ¿Qué hizo Antíoco Epifanes? Se metió en el templo judío y sacrificó un cerdo sobre el altar, sabiendo perfectamente que nada podría ser más ofensivo a los judíos. Sacrificar un animal impuro en el templo más sagrado era el mayor de los insultos. Y luego llenó los salones del templo con prostitutas, rameras, y alentó a las personas a ir y a participar de ritos paganos que estaban centrados en el sexo ilícito. Y esto lo estamos viviendo hoy en día en diferentes lugares. Hay cultos satánicos, ocultos. Hay lugares donde se practica la pedofilia, donde se hacen rituales. Yo no sé qué hay de verdad en la famosa isla de Epstein. Dios quiera que saquen a la luz todo lo que ha sucedido ahí. Los famosos vuelos, las personas famosas, actores, cantantes, políticos que iban a esa isla a tener relaciones sexuales con niños. La llaman la isla pedófila de Epstein. Yo no sé si es verdad. Pero a mí me gustaría que si de verdad lo que tiene Israel, esos documentos, el famoso Pegasus,
y tiene esa información que la desvele. Si no lo hace Israel, tristemente es porque Israel también está metida. Y eso empañaría seguramente a ciertos políticos israelíes, judíos también. Hay que ser sinceros. Si Israel no desvela información, es porque Israel está metido en el saco. Yo estoy esperando a que desvelen esos documentos, Pegasus. Hay información de elecciones que se han robado en diferentes países, los algoritmos en las votaciones. Yo quiero ver esos documentos, Pegasus. Yo quiero ver lo de Wikileaks. La gente tiene que saber la verdad. Nos ocultan la verdad. Yo quiero saber realmente qué pasó con la pandemia de COVID-19. Yo quiero saber las cifras reales y no la que te ofrecen los medios de comunicación que están comprados por gobiernos. Yo quiero saber la verdad. Este hombre, Antíoco Epifanes, profanó el templo. Construyó un estadio enorme en Jerusalén donde podían realizarse juegos desnudos. La gimnasia griega era toda hecha completamente desnuda. Todo lo que hacía empeoraba las cosas. Ocupó Jerusalén durante exactamente 3 años y medio. Y ese número pasará a ser muy importante cuando se cumpla ese suceso por segunda vez. Y de esto habla la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el anticristo. ¿Cuántas veces Dios tiene que decir lo mismo de diferentes formas para que lo entendamos y para que nos preparemos? Jesús nos dijo que no te engañen. No dejes que te engañen, no dejes que te manipulen. Hay gente que dice, bueno, son 3 años y medio, lo puedo soportar, sí. Hay personas que llevan años soportando a dictadores en sus países. No solo 3 años y medio, más. Y están deseando que de una vez por todas acabe esa opresión. Y todavía está ahí. Los primeros 3 años y medio serán recibidos por el mundo. Y los van a recibir con bien. Porque, según el mundo, serán buenos. Traerán paz y seguridad. Y ese será su mensaje. Yo os voy a mantener seguros y en paz. Ese será el mensaje del anticristo. El mundo recibirá bien esa promesa. Y recién a la mitad de los 7 años su gobierno cambiará, como ha ocurrido con cada dictador del mundo. Hitler, Mussolini. Mira todos los dictadores que han estado en la historia de la humanidad. La gente les votaba y a medida que iban pasando los años en su gobierno, fíjate, mira Hitler. La mayoría absoluta que recibió. Y mira la masacre que hizo. El poder los corrompió y se convirtieron en perseguidores de los cristianos, de los judíos, de Israel. El nombre Nerón ha pasado a los anales de la historia como un dictador malo. Ocurrió, como te he dicho, con Hitler, que hizo cosas muy buenas para Alemania cuando llegó al poder. Qué curioso. He visto documentales sobre los primeros años de mandato de Hitler. Quiero que todos tengan un coche. E hizo que un hombre llamado Porsche diseñara un coche popular, un Volkswagen que tal vez conozcan. Hizo cosas buenas, pero de repente, qué cambio, ¿verdad? Esos cambios los produce Satanás, el diablo. El poder lo corrompió y se convirtió en un dictador que destruyó a millones de personas. Y es lo que va a ocurrir con el anticristo. En los primeros 3 años y medio, según la palabra de Dios, va a ofrecer paz y seguridad. La paz mundial parece que gira ahora mismo alrededor de Oriente Próximo.
Es una especie de zona de peligro. Traerá paz y seguridad primero en ese lugar y luego al mundo. Y el mundo caerá en la trampa. Y alrededor de la mitad de su gobierno el poder lo va a corromper y habrá más angustia, más aflicción que el mundo haya visto antes. Será durante 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Jesús lo predice y dice, si viven en Judea, salgan rápidamente. No te quedes a empacar la ropa. No te quedes a guardarla en maletas. Jesús dice, oren para que no sea en el día de reposo. En ese día no habrá transporte público. Piensen las mujeres que estarán dando de mamar o a las embarazadas, porque tendrán que salir, alejarse rápidamente del centro de ese tiempo terrible. Llegará un momento en donde tú y yo tendremos que correr. Muchos hermanos, muchos cristianos saldrán corriendo con lo opuesto. Lo que viene no es bueno, hermanos y hermanas. Que no te engañen. Esto no va a ir a mejor. La palabra de Dios así lo dice. No va a ir a mejor. Recuerdo las palabras de José María Aznar hace unos años. España va bien. Sería en esa época, porque ahora España no va muy bien. España es un desastre. Lo que viene va a ser duro. Y esto es lo que hay que predicar hoy en día en las iglesias también. Nos estamos acostumbrando a predicar el mensajito bueno, pero ya no estamos predicando sobre el pecado, ya no predicamos sobre el arrepentimiento, ya no predicamos sobre el cielo o el infierno. Y estos temas hay que compartirlos. No para meter miedo en el cuerpo, es porque la iglesia tiene que saber lo que viene. Dios es bueno. Y tú y yo hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de justicia para hallar oportuno socorro. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de alabar, adorar a Cristo en la iglesia. Otros hermanos no pueden. Oramos por ellos. Oramos por la iglesia perseguida. Oramos por el ministerio Puertas Abiertas. La labor que están haciendo en todo el mundo, ofreciendo estadísticas reales de qué países ahora mismo lideran la persecución a los cristianos. Oramos por ministerios que dan su vida por amor a Dios y al prójimo. Oramos por las personas que salen a las calles a evangelizar, a dar de comer al que está en la calle sin comida, dar ropa al que está desnudo. Oramos y damos gracias a Dios por esas personas. Esos hermanos y hermanas valientes que arriesgan su vida por amor a Dios y al prójimo. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de alabar y adorar a Cristo. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio en las calles. Llegará un momento en que no lo vamos a poder hacer. Ahora sí, ahora estamos en el tiempo de gracia. Aprovechemos el tiempo. Aprovecha el tiempo a predicar las buenas nuevas a tus seres queridos. No me cansaré de decirlo, estamos dispuestos a decir, Señor, llévame a las naciones a predicar el Evangelio, pero no estamos dispuestos a predicar el Evangelio a nuestros seres queridos inconversos. Empieza primero por los que tienes cerca tuyo. Empieza en el hogar, empieza en la familia, después a los vecinos, y entonces el Señor te va a llevar a las naciones. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo en predicar a Cristo. Aprovechemos el tiempo en despertar a la iglesia que está dormida. Aprovechemos el tiempo, porque lo que viene en un futuro no es bueno.